Bueno, bienvenidos al teórico. Mi nombre es Florencia Galarraga, soy grado 2 de acá del Departamento de Farmacología. Este es el primer teórico del curso y es una introducción a lo que es la farmacología y a farmacocinética y farmacodinamia. La farmacología, como dice ahí, es la ciencia que estudia las acciones y las propiedades de los fármacos en el organismo. Dentro de la farmacología, después vamos a ver que hay dos ramas, una es la farmacología básica y otra es la farmacología clínica. La farmacología clínica es una especialidad médica que lo que hace es evaluar los efectos de estos fármacos en los humanos, ya sea en la población general, en subgrupos específicos de pacientes o de grupos etarios que nos interesen saber y en pacientes concretos. El objetivo de la farmacología clínica es promocionar un uso efectivo, que sea seguro y que sea eficiente de estos recursos terapéuticos que nosotros vamos a disponer. Los estudios que se hacen en seres humanos se van a dividir en estudios de eficacia, se van a dividir a grandes rasgos en estudios de eficacia, como son los ensayos clínicos controlados, son los estudios por excelencia para valorar eficacia de un tratamiento o de un medicamento, estudios de seguridad que van a ser los estudios de farmacovigilancia. En su mayoría, los estudios de farmacovigilancia son estudios post-comercialización, que por lo general son cohortes o grupos de seguimiento. Los estudios de utilización o de uso de medicamento, estudios de efectividad, estudios observacionales, evaluación de la adherencia y de la respuesta a los tratamientos, esto principalmente en tratamientos a largo plazo, y estudios farmacoeconómicos o estudios de costo de medicamento. Entonces, acá lo que vemos es una pirámide que sería como una pirámide para valorar la evidencia que tenemos disponibles. Arriba de la pirámide, lo que sería como lo mejor para valorar eficacia, tenemos las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Eso sería como la punta de esa pirámide y lo que siempre deberíamos usar. ¿Cuál es el problema de estos estudios? Que en enfermedades que no sean tan frecuentes o enfermedades raras no podemos tener disponibles siempre metaanálisis, que son los metaanálisis es como una sumatoria de ensayos clínicos. Entonces, en enfermedades que sean poco frecuentes o que tengas un bajo número de pacientes, es muy difícil llegar. Después de eso vienen los estudios controlados, randomizados, los ensayos clínicos principalmente, los estudios de cohortes, los estudios de casos control, las series de casos. Las series de casos principalmente acá, cuando uno va bajando en esta pirámide, también al uno ir bajando en la pirámide, lo que ve es que hay los últimos escalones de la pirámide serían para enfermedades raras o enfermedades poco frecuentes, en la cual uno no puede hacer un ensayo clínico con 10.000 pacientes porque no tenés ese número. Entonces habíamos dicho series de casos, reportes de casos, y después es donde empiezan las editoriales, las opiniones de expertos, las búsquedas en animales o estudios in vitro. Entonces, la definición de fármaco es aquella sustancia química que se utiliza en un tratamiento, prevención o diagnóstico de una enfermedad o para evitar la aparición de un proceso fisiológico que no sea deseado. Nosotros en farmacología vamos a usar como sinónimo fármaco y principio activo, los vamos a tomar como que son sinónimos. El principio activo del medicamento es el sinónimo de fármaco que nosotros vamos a usar acá. Entonces, la diferencia entre fármaco y medicamento es que el medicamento es la forma que nosotros tenemos para hacer lo que se pueda administrar. Es el principio activo y los excipientes que se le colocan para que ese principio activo pueda actuar. Entonces, además de que agrega que es una suma de fármaco o de principio activo más los excipientes, implica también la forma farmacéutica y la forma de presentación que va a tener. Medicamentos esenciales. Los medicamentos esenciales son aquellos medicamentos que satisfacen
las necesidades prioritarias de salud de la población. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? Son aquellos medicamentos que sí o sí tú tenés que tener disponibles para tu población. Hay que ver la pertinencia para la salud pública, o sea, que sea pertinente en esta población utilizar determinados tipos de medicamentos porque es una patología frecuente o una patología que se da en tu población. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el uso de fármacos para la malaria. Nosotros acá en nuestro país no tenemos malaria, entonces probablemente no es pertinente para nuestra población incluir en el listado de medicamentos esenciales medicamentos para la malaria. Pero si uno pensaría los medicamentos esenciales capaz en alguna región de África, por ejemplo, o de Asia, sí son necesarios por la cantidad de malaria que hay en esa población. Deben ser fármacos que tengan eficacia que esté comprobada. ¿Qué quiere decir eso? Que sean fármacos que estén aprobados para esa indicación y que además tengan eficacia clínica que lo compruebe. Deben tener estudios que comprueben la eficacia de ese medicamento para la indicación que nosotros la vamos a utilizar. Deben ser seguros. No podemos tener medicamentos que se presenten un riesgo para la seguridad de los usuarios, o por lo menos si tienen riesgo, ese riesgo debe ser aceptable. Y además, como siempre, deben tener eficacia en relación al costo. Entonces, los medicamentos esenciales deben estar disponibles para toda la población en todo momento, en cantidades suficientes, a las formas farmacéuticas apropiadas, con garantías de calidad e información adecuadas a un precio que el paciente y la comunidad puede pagar. Los costos son tanto para el paciente como para la comunidad. En nuestro país tenemos listados de medicamentos esenciales, por ejemplo el formulario terapéutico de medicamentos que está disponible en la página del Ministerio de Salud Pública, que el listado que nosotros tenemos es de 2011 y que tiene algunas actualizaciones por especialidades. Después, en el Hospital de Clínicas tenemos el listado de medicamentos esenciales, que es un listado acorde a un hospital de tercer nivel con las especialidades que abarcan. En atención primaria, por ejemplo, está el VADEMECUM de la red de atención periférica o red de atención primaria de la RAP, y otro ejemplo sería el listado del Hospital Maciel, que también está adecuado a un hospital como es el Hospital Maciel, que es de tercer nivel. Cuando vamos a hablar de eficacia, hay términos que parecen parecidos pero que en realidad no lo son, como es el de eficacia y efectividad. La eficacia de un medicamento es el efecto terapéutico de un fármaco medido en condiciones ideales. Por ejemplo, en los ensayos clínicos, que uno va a delimitar las condiciones en que se usa ese medicamento. La efectividad es el efecto terapéutico de un fármaco, pero utilizado en condiciones reales. Un estudio de efectividad sería, por ejemplo, luego de que el medicamento se comercializa y en las dosis habituales y en la forma habitual de utilización de un medicamento. Ahí no tenés nada delimitado, el paciente puede que lo tome como puede que no, entonces todas esas cosas hacen la diferencia entre eficacia y efectividad. Eficiencia es la relación entre el beneficio y el menor costo posible del tratamiento o del medicamento. El concepto de eficiencia es conseguir lo mejor al menor costo posible. Monitorización. Siempre que uno inicie un tratamiento farmacológico tiene que monitorizarlo. ¿Qué dos cosas vamos a monitorizar grandes? Los efectos deseados o los efectos terapéuticos. Por ejemplo, si yo voy a instaurar un tratamiento para la hipertensión arterial, el primer efecto que voy a monitorizar es si realmente ese medicamento bajó la presión arterial. Y el siguiente son los efectos no deseados o adversos. Por ejemplo, si yo voy a utilizar un tratamiento para la presión arterial que tiene como efecto adverso el bajar la frecuencia cardíaca,
uno de los efectos adversos que voy a monitorizar en mi consulta es que el paciente no tenga una bradicardia. Entonces, ¿cómo se definen las reacciones adversas a medicamentos? Son aquellas reacciones que son perjudiciales e inesperadas a medicamentos administrados a las dosis habituales con fines terapéuticos. Reacción adversa a medicamentos, es muy importante saber qué son a las dosis habituales. Una reacción adversa no tiene por qué ser sinónimo de intoxicación ni de toxicidad del medicamento. No quiere decir que haya un mal uso del medicamento, ni una sobredosis, ni nada por el estilo. Son reacciones no deseadas a las dosis habitualmente utilizadas. Entonces acá tenemos los tipos de reacciones adversas que van desde la A a la F. Los tipo A son dosis dependientes, es de los más frecuentes que hay, tienen alta incidencia, se relacionan con el mecanismo de acción del medicamento, son reacciones predecibles, o sea, lo que yo les decía hoy. Si yo sé que un medicamento me va a bajar la frecuencia cardíaca, es predecible que ese medicamento tenga como efecto adverso bradicardia. Y además tienen baja mortalidad. Las reacciones adversas de tipo B son dosis independientes, entonces no dependen del mecanismo de acción del medicamento, son de muy baja incidencia, son infrecuentes, son impredecibles y tienen alta mortalidad. Lo más frecuente que se ve acá es las reacciones cutáneas con los anticonvulsivantes. Por ejemplo, síndrome de Stevens-Johnson o síndrome de Dresden. Son muy graves y con alta mortalidad. Las reacciones de tipo C son aquellas por el uso crónico del medicamento. Son dosis dependientes y son tiempo dependientes. Son infrecuentes, son de baja incidencia y se relacionan con la acumulación del fármaco. Un ejemplo acá es el uso de corticoides a largo plazo. Las reacciones de tipo D son tiempo dependientes, son infrecuentes, tienen baja incidencia, tienen algo de dosis dependencia y se manifiesta después de cierto tiempo desde que se utiliza el medicamento. Las reacciones de tipo E son por suspensión y abstinencia del uso del medicamento. Es infrecuente, es de baja incidencia también, ocurre luego o poco después de que se suspende un medicamento y acá es donde entran los efectos adversos, por ejemplo, por la suspensión de corticoides. Es la insuficiencia suprarrenal aguda por el uso prolongado y eventual suspensión de corticoides. Y las F hablan de falla terapéutica, es común, tienen una incidencia alta, es dosis dependiente obviamente y por lo general habla de problemas de calidad o de interacciones farmacológicas, ¿está? Y también en que acá entra un concepto que es la adherencia terapéutica, que muchas veces la falla terapéutica no es por algo propio del medicamento, sino que es por una mala adherencia al tratamiento. Adherencia terapéutica es el grado en que el comportamiento del paciente coincide con las recomendaciones acordadas entre el profesional sanitario y el paciente. Entonces acá hay factores que están relacionados con la adherencia terapéutica. Factores propios de la enfermedad, factores del paciente, factores del tratamiento, factores socioeconómicos y factores relacionados con los equipos de asistencia sanitaria. ¿En qué patologías nos importa más la adherencia terapéutica o se valora más la adherencia terapéutica? En las enfermedades crónicas, sobre todo en aquellas enfermedades asintomáticas o que no tienen grandes manifestaciones clínicas, como es la hipertensión arterial y la diabetes en sus inicios. Ahí es muy importante generar estrategias para mejorar la adherencia terapéutica. Entonces, ahora para hablar de farmacología básica, tenemos dos conceptos que hay que conocer. Farmacocinética. Lo que estudia es la evolución temporal de las concentraciones de un fármaco en el organismo. Es lo que le va a ocurrir al fármaco desde que ingresa al cuerpo hasta que se elimina de él, ¿no?
Clásicamente se decía que la farmacocinética era lo que el cuerpo le hacía al medicamento. Entonces es todo lo que nosotros vamos a hacer para que ese medicamento actúe, tenga su efecto y después se elimine. Y farmacodinamia es el estudio de los efectos del fármaco en nuestro organismo. Una definición clásica era que la farmacodinamia era lo que el medicamento le hacía al cuerpo. Farmacocinética. Ya dijimos que lo que relacionaba, que lo que estudiaba era el fármaco en el organismo. Hay relación entre la concentración del fármaco y sus efectos. Esta concentración se modifica a través del tiempo y se cuantifica. ¿Esto para qué nos sirve medir la farmacocinética o saber de farmacocinética? Por ejemplo, para determinar regímenes posológicos. Entonces acá, estos son parámetros que vamos a valorar, que es la concentración mínima eficaz, que es aquella concentración debajo, que por debajo el medicamento no va a tener efectos, sino que los va a tener por encima. La concentración mínima tóxica es aquella concentración en la cual por encima de ella el medicamento presenta efectos tóxicos y entre ellos se delimita un área que es el rango terapéutico. ¿Tá? Ese rango lo que va a definir es un rango de concentración plasmática en la cual el medicamento va a tener efectos. Acá tenemos esto que es el periodo de latencia, ¿tá? Que es cuánto demora el fármaco en llegar y en alcanzar la concentración mínima eficaz, ¿tá? O sea, cuánto va a demorar el fármaco en generar efecto hasta que el fármaco cae en plasma y baja la concentración mínima eficaz y todo esto va a generar esta área que es la duración del efecto. Este tiempo medido acá es lo que el fármaco va a durar en su efecto medido por la concentración en plasma. Entonces, acá lo que tenemos es esta sigla que es ADME, que se va a dividir en absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción. Absorción es el grado y la rapidez con que el medicamento va a llegar al sitio de acción. Hay factores que van a influir, que van a ser, por ejemplo, factores del fármaco, por ejemplo, la lipo o la hidrosolubilidad, factores del paciente, por ejemplo, el flujo sanguíneo local en el lugar donde se administre, alteraciones de la barrera, alteraciones de la membrana, las vías de administración. No es lo mismo administrar un medicamento por vía oral que por vía intravenosa. La absorción no va a ser obviamente la misma. La biodisponibilidad es la fracción del fármaco que efectivamente va a llegar al sitio de acción. Es un parámetro que se usa para medir la absorción y se representa en la gráfica concentración-tiempo como el área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva de este medicamento por vía oral, si nosotros la trazáramos, me va a delimitar la biodisponibilidad del medicamento. Los tratamientos vía oral a veces es difícil, por lo general nunca tienen una biodisponibilidad del 100% porque algo se elimina antes, pero donde sí hay biodisponibilidad del 100% es en los tratamientos intravenosos. ¿Por qué? Porque el medicamento va a estar todo en sangre desde que se pasa el medicamento, o sea, desde que se inyecta, todo lo que vos inyectes va a llegar al sitio de acción, medido en plasma nuevamente. Entonces, acá en la vía intravenosa va a ser 100 porque vos no tenés todas las trancas, ¿no? Digamos que le pone la absorción. Distribución. La distribución es como el medicamento que ya se absorbió y ya entró a la circulación va a distribuirse a los distintos tejidos. Entonces va a determinar qué concentraciones va a tener ese fármaco en los tejidos. Va a depender de las propiedades físico-químicas del fármaco y de las características del paciente. De las propiedades físico-químicas, lo que más te importa es, por ejemplo, la unión a proteínas plasmáticas, que esto va a determinar
Por ejemplo, que algunos fármacos tengan mayor cantidad de fármaco libre y otros no. ¿Por qué es importante la cantidad de fármaco libre o la fracción libre? Porque es lo que en la mayoría de los casos va a ejercer el efecto del medicamento o va a interactuar con el receptor, es el fármaco libre. ¿De qué otras cosas depende la distribución? De las características del paciente. Por ejemplo, lo más característico es en las diferencias en el agua corporal total. No es lo mismo, que es de lo que gran parte depende la distribución. No es lo mismo un recién nacido que tiene una proporción de agua corporal que es altísima, entonces probablemente tenga un volumen de distribución mayor, a un adulto, por ejemplo, de 30 años, a un anciano de 75, donde el agua corporal total es mucho menor y probablemente el volumen de distribución va a ser mucho menor también. El volumen de distribución se define como la cantidad de fármaco en el organismo sobre la concentración plasmática. Es el volumen que vos requerirías para contener el fármaco en la misma concentración que está en plasma o en la sangre. Por eso dice acá que no es un volumen fisiológico identificable, es un volumen como ficticio, es un volumen que vos necesitarías para contener esta cantidad de fármaco. Metabolismo. El metabolismo es la biotransformación a metabolitos activos, inactivos o tóxicos. Entonces, vas a tener dos partes, la metabolización y la excreción de fármacos. Antes de la metabolización hay una definición que es el efecto de primer paso, que es el metabolismo hepático que se da antes de que el fármaco se metabolice por completo. O sea, es por el primer paso hepático, por la circulación enterohepática, que el metabolismo que el fármaco, se metaboliza antes de que llegue el fármaco al sitio de acción. ¿Qué quiere decir eso? Te va a influir sobre la biodisponibilidad de los fármacos que vos administres. O sea, vas a tener menos cantidad total de fármacos en el sitio de acción. Entonces, en su mayoría, el metabolismo es a través del hígado, pero hay otros sitios de metabolización como son los pulmones, los riñones o las vías gastrointestinales. Tenés dos tipos de reacciones, las de fase 1 o de oxidorreducción, son principalmente por el citocromo P450 y tienen gran variabilidad, ¿tá? Entonces van a depender de la edad del paciente, por ejemplo, de alteraciones en las enzimas hepáticas, van a depender también de interacciones con otros medicamentos y con otras enfermedades, por ejemplo, que tenga el paciente. Además tenés reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación, que además de que no son las menos frecuentes, pero la ventaja que tienen es que por lo general no tienen tanta variabilidad y no se afectan, por ejemplo, por la edad de los pacientes. En cuanto a la eliminación, las vías de eliminación, lo más frecuente es la vía renal, pero hay eliminación biliar, eliminación intestinal, por saliva, por sudor, por leche materna, fármacos que se eliminan por la diálisis. Lo más frecuente es que el fármaco se elimine inalterado por la vía renal, y con eso salga del organismo. Lo que hay que hacer es generar fármacos, es como hidrosolubilizar al fármaco para que éste pueda eliminarse por vía renal. La eliminación principalmente va a influir en la duración del efecto del fármaco y por lo que va a interferir en la duración total del fármaco en el organismo. ¿Qué quiere decir esto traducido a la clínica? Si nosotros tuviéramos que crear
una pauta de administración de un fármaco, nos va a importar mucho la eliminación de ese medicamento. Es en base al clearance de eliminación que yo genero o creo las pautas posológicas. Los parámetros de eliminación es el clearance, que son los mililitros de plasma que el órgano, que en este caso el riñón, aclara, que como yo les decía me permite calcular la dosis y los esquemas posológicos. Y después está la vida media de eliminación. La vida media de eliminación es el tiempo que tarda la concentración plasmática del medicamento en reducirse a la mitad. Cuando hablamos de vida media de eliminación, ustedes van a ver que también hay un concepto que es la vida media de absorción, que es lo mismo, el concepto es el mismo, es el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Pero el que a nosotros más nos va a interesar es el de vida media de eliminación, porque, como dijimos hoy, la eliminación era lo que me permitía calcular las dosis y los esquemas. Después tenemos la cinética de eliminación. La cinética de eliminación lo que emplea son dos órdenes. La cinética de orden 1, que es la mayoría, y la cinética de orden 0. La cinética de orden 1 lo que hace es que se elimina una fracción constante de medicamento por unidad de tiempo. ¿Hasta cuándo pasa esto? Hasta que se saturan los sistemas de eliminación, entonces pasa a ser de orden 0. ¿Qué quiere decir que sea de orden 0? Que ahí vas a eliminar una cantidad constante en una unidad de tiempo. Pasa de ser una fracción a una cantidad o número constante por unidad de tiempo. Bueno, pasamos a farmacodinámica. La mayoría de los fármacos actúan mediante la unión a receptores. Los receptores son macromoléculas, con la que van a interaccionar los fármacos para generar sus efectos. Entonces, un fármaco va a ingresar al organismo, va a recibir todos estos pasos farmacocinéticos que hemos visto y va a interactuar con un receptor y va a generar un cambio en diferentes funciones fisiológicas. Entonces, los fármacos modulan funciones fisiológicas que ya existen normalmente en el organismo. Ese medicamento va a actuar con un receptor, va a generar un cambio conformacional que desencadene una cadena de mecanismos que van a modular esas funciones fisiológicas. Normalmente esa interacción puede ser en la membrana de la célula, en el citoplasma o en el núcleo celular, la interacción fármaco-receptor. Esa interacción va a depender de varias cosas. Una de ellas es la afinidad, que es la capacidad que tiene un fármaco de unirse a ese receptor. Y en base a esta afinidad es un parámetro que se relaciona la afinidad con la potencia, que después lo vamos a ver. Después está la especificidad, que es la capacidad de discriminar una molécula de otra, gracias a su configuración estructural. Lo que quiere decir esto es que el fármaco va a ingresar al organismo y va a tener la capacidad de actuar con las moléculas para las que está diseñado que actúe. Y después hay otro concepto que es el de actividad intrínseca, que es la capacidad que tenga el medicamento de producir el efecto, de producir ese cambio conformacional luego de unirse a un receptor. Entonces, la forma de medir esta interacción fármaco-receptor es mediante una curva dosis-respuesta. La curva dosis-respuesta lo que valora es el efecto observado de un fármaco en función de su concentración en el compartimiento de receptores. Entonces acá vamos a tener la curva dosis-respuesta, que es una curva sigmoidea que tiene tres partes o tres zonas. La primera zona, que sería la de más acá abajo, que acá donde se grafica el logaritmo de la concentración sobre el efecto máximo de un medicamento.
Entonces, ¿por qué se grafica con logaritmo? Porque te permite generar concentraciones más grandes en un espacio más reducido. Entonces, la primera zona es acá, que grandes cambios en la concentración van a generar pequeños cambios en el efecto. Tenés una zona 2, que es la zona dependiente, donde cambios pequeños de concentración van a generar grandes cambios en el efecto. Y tenés la última, la zona 3, que es una curva que tiende asintóticamente al 100%, donde cambios de nuevo grandes en concentración no se asocian a cambios en el efecto y el efecto siempre va a tender al efecto máximo. Esta parte de la curva o la parte dependiente es la que se utiliza para comparar. Por ejemplo, la concentración eficaz 50 me sirve para valorar la potencia, que es lo que decíamos hoy. Es la concentración de fármacos que yo necesito para llegar al 50% del efecto. ¿Por qué me sirve para valorar potencia? Porque, por ejemplo, si yo tengo otra curva cuya concentración eficaz 50 estaría por acá, yo acá necesito más concentración para generar el 50% del efecto. Entonces, al comparar uno con otro, este fármaco con esta concentración eficaz 50 sería más potente que uno que estuviera por acá, porque necesita menos dosis para generar el mismo efecto. Eso me va a permitir también clasificar fármacos entre agonistas y antagonistas. El fármaco agonista es aquel que se va a unir a un receptor y va a reproducir el efecto de un ligando endógeno. Es aquel que, como dice ahí, genera lo mismo que generaría el ligando endógeno. Es un fármaco que decimos que tiene actividad intrínseca, lo que habíamos explicado hoy, que era la capacidad de generar una respuesta. Los antagonistas son fármacos que se unen al receptor, pero que no tienen actividad intrínseca, o sea que no tienen capacidad de generar una respuesta. Lo que van a hacer es solo unirse al receptor. Entonces tenemos agonistas totales, que son aquellos que logran el 100% del efecto o que llegan al efecto máximo, y agonistas parciales, como sería este azul, que son aquellos que no logran el 100% del efecto, que incluso se pueden comportar como antagonistas. ¿Por qué esto? Porque si yo los pongo a los dos, un agonista total y un agonista parcial, el agonista parcial va a ocupar el efecto que sería del agonista total, entonces se va a comportar como un antagonista porque no lo va a dejar generar su efecto y llegar a su 100% del efecto. Antagonistas es de dos tipos, competitivos o no competitivos. Los competitivos, la gráfica de la curva es esta, lo que hacen es compiten por el sitio de unión, pero tienen la ventaja que son reversibles, o sea que al vos aumentar las dosis de tu fármaco agonista, vas a poder desplazar a ese antagonista competitivo de la unión y llegar a tu efecto máximo. Los no competitivos son aquellos que o la unión es irreversible, o que por ejemplo tienen modulación alostérica, entonces no van a dejar que el agonista llegue al 100% del efecto máximo. Van a ser independientes de la concentración del ligando endógeno. O sea, por más agonista que vos le agregues, nunca vas a llegar al efecto máximo. Y por último, esta es la bibliografía y muchas gracias.